Hola estudiantes, bienvenidos una vez más a nuestro encuentro semanal continuando con la temática de diagnóstico financiero. Vamos a trabajar los indicadores de rentabilidad y valor. Y en este momento quiero preguntarles, para ustedes, una vez trabajado los indicadores de liquidez, endeudamiento, ¿cuál podría llegar a ser el indicador más importante o más estratégico para la organización? Y como lo hemos conversado en distintos momentos, seguramente hay posturas divididas, porque no existe uno más importante que el otro. De hecho, son complementarios. ¿Qué ocurre? Que en la medida en que yo puedo gestionar desde lo gerencial, voy a centrar mi atención no en todos, porque se vuelve entonces inoperante, sino en aquellos que son más relevantes. Ejemplo, cuando nosotros vamos a capital de trabajo, identificamos tres indicadores estratégicos. El primero, ¿cuál es la función o cuánto es el valor que yo debo mantener en términos de los recursos financiados por la caja de la empresa, es decir, con dinero propio? Encontramos que el capital de trabajo neto operativo entonces será el más relevante. Pero a su vez lo vamos a comparar o lo vamos a medir con la razón corriente, que es la capacidad que yo tengo de cubrir mis obligaciones a partir de los activos, ¿sí? Y decíamos nosotros, mire, lo más sano es tener como mínimo una vez lo que debo. Sin embargo, es un riesgo muy grande cuando no se tiene más de una vez para cumplir las obligaciones. En este caso vemos que en el año 2018 la empresa tiene una dificultad en razón corriente, no le alcanzan los activos para pagar las deudas, pero eso es momentáneo. En el año 19 o año 3 vemos la recuperación y por eso se definió para este caso una meta de 1,2. ¿Por qué? Porque usted dice, por cada peso que debo tengo 20 centavos adicionales para responder por mis obligaciones. Pero ese indicador, como hemos dicho, también tiene un control o un techo, y es que debe ser entre 1 y máximo 3, es lo que se sugiere desde la teoría, porque en la medida que usted tiene un recurso más allá de 3, más de 3 veces de inventario, de cartera, de proveedores, de realmente en términos de disponible, usted va a asumir un mayor riesgo. Entonces, las recomendaciones entre 1 y 3 veces. Entonces, así las cosas tenemos capital de trabajo neto operativo, la razón corriente y, por supuesto, muy importante, la productividad del capital de trabajo neto operativo, como lo hemos explicado, que son, en función de las ventas, cuántos recursos o cuántos pesos tengo que poner yo por cada unidad vendida. Entonces, en este caso, por cada unidad vendida voy a poner 66 centavos, o por cada 100 pesos en venta voy a poner 6. Entre más pequeño sea, es porque más productivo soy, como en este caso, en el año 2019 o año 3, la empresa debe asumir menos recursos. Entonces, así las cosas, vemos que en liquidez podríamos nombrar estos tres indicadores como los más relevantes o más apropiados para gestionar. Y vemos la incidencia de gestionar el capital de trabajo. Entre más yo pueda lograr producir con recursos de los proveedores, apalancándome con ellos, mucho mejor. ¿Hasta dónde? Hasta que la compañía no tenga riesgos. Es decir, yo no puedo apalancarme 100% con mi proveedor, pero sí puedo hacer que sea muy eficiente para la organización. Mirando endeudamiento que hemos calculado, entonces nosotros podemos calcular el endeudamiento total. Volvamos a revisar aquí para este ejercicio cómo era que lo calculábamos, y es la relación entre lo que yo debo, el total de deuda, versus lo que yo tengo. Entonces, por eso tomamos del estado de situación financiera el valor del pasivo total, que es mi obligación, relacionado con el activo total. Y ahí vamos a establecer cuál es ese nivel de endeudamiento y lo vamos a comparar con la meta definida. Para nuestro caso, entonces vamos a mirar cuál es el endeudamiento total. En este caso vemos que teníamos decidido tener el 70% y vemos que la compañía tiene un poco más de endeudamiento, respectivamente 85%, ¿cierto? Todavía no estoy en riesgo de no pagar mis obligaciones, lo que veamos en razón corriente. Sin embargo, también es muy importante comparar, entonces, de eso que yo debo, cuánto tengo que pagar de inmediato, que es lo que nos indica el endeudamiento de corto plazo. Vamos a calcular como el valor del pasivo corriente comparado contra el total, o sea, de todo lo que yo debo, cuánto tengo que pagar de forma inmediata. Para este año 496,881
de 2.218.557. Recordemos que estas cifras están en miles de millones de pesos. Y al final, vamos a revisar también contra la meta establecida. Primero puedo tener la meta, no hay problema. Aquí establecemos que la meta es de 40% y encuentro que la organización tiene entonces un endeudamiento de corto plazo satisfactorio, porque en el primer año, 2017, estamos hablando de un punto por encima, estoy conservador, en el 2018 tengo un mayor endeudamiento, más de lo que tengo que pagar en el largo plazo, y en el 2019 pues ya estoy en el otro extremo. ¿Por qué en el otro extremo? Porque tengo que, pude endeudarme el 40% y me endeudé solo el 37%. Entonces finalmente esos dos indicadores van a ser estratégicos, no es necesario medirlos todos los días, como ya vamos a ver un poco más en términos, por ejemplo, de rentabilidad. De la carga financiera y la cobertura de intereses, los dejo para que ustedes lo practiquen, como hemos acordado, corresponde a qué? A la capacidad que tengo de cubrir esas obligaciones financieras, esos gastos que yo definí con la empresa a partir de las ventas. Entonces establezco como el valor asumido por gasto financiero con relación a las ventas del periodo. Ahí tenemos el número de recursos o el porcentaje de mis ventas que tengo que cubrir los gastos financieros. Aquí no me lo cubrió. No me lo cubrió. Vamos a recalcularlo. Tengo un detalle. Entonces aquí tenemos. Perdón, es que aquí es un error, una bobada. Es la meta. Aquí es la meta, no tengo por qué moverlo. Cobertura de intereses 3% y la carga financiera que tenemos aquí, el 4%. Entonces, de ahí la misma dinámica. Vamos a entender aquí en qué momento yo cumplo o no esas expectativas. Y por el contrario, cobertura, pues contrario no complementario, o sea, lo que contrario es complementario, ¿cuál es la capacidad que yo tengo de pagar esos mismos gastos financieros a partir de mi utilidad? Entonces, ¿cuántas veces soy capaz de generar vía utilidad los gastos financieros? Comparo el resultado operativo, también aquí en el estado de resultados, dividido los gastos financieros asumidos en ese periodo. Entonces aquí es una razón, va a ser el número de veces. Aquí tengo 1, 2, miren que se parece un poquito a la razón corriente, también lo puedo calcular pues en términos de porcentaje, o en términos de razón. ¿Cuántas veces soy capaz de cubrir mis obligaciones financieras a partir de lo que me queda de una utilidad operativa? Y evaluamos. Recordemos que lo más conveniente o más práctico en términos de análisis de estos resultados es evaluar de qué se compone el indicador y luego comparar ahí sí con la meta definida y empiezo a analizar, ¿sí? Porque ya vemos que la mecánica, la fórmula matemática es muy simple en todos los casos. Vamos a mirar entonces qué ocurre con rentabilidad. Y con rentabilidad pues encontramos. Y ahí vamos reuniendo más elementos para concluir cuál es más importante. Algunos me dirán desde la rentabilidad, porque es un indicador que está presente en todas las decisiones de la gerencia. Es decir, usted le pregunta a cualquier empresario cuál es el margen operativo, el margen neto que le deja su compañía y a ciencia cierta lo va a responder. Incluso en algún modelo de negocio donde no se tenga mucha capacidad de análisis también lo podemos encontrar. Ejemplo, usted va a la plaza mayorista, usted le pregunta a don Pedro, venga, ¿qué margen le deja a usted el comercializar papas, zanahorias? Él no tiene toda la técnica, pero es capaz de responderle cuánto se debe ganar por esa operación que está haciendo, ¿cierto? Entonces, es en términos de margen operativo. Pero aquí vamos a ver, entonces tenemos primero el margen operativo. Nosotros ya habíamos calculado, ya habíamos trabajado un poquito este elemento. Recordemos que cuando nosotros calculábamos el análisis vertical, decíamos que comparábamos todos los resultados con la cuenta principal, que en este caso son los ingresos por el resultado, y ahí estábamos estableciendo cuál es realmente esa utilidad o ese margen que yo me gano, cuánto me queda de vender. Y de la misma manera calculábamos el margen neto, cuánto me queda a mí del total de las ventas. Tomo la utilidad neta y la comparo contra las ventas y al final concluyo. Y lo mismo, en este caso entonces vemos que hay un escenario desfavorable o alejado de la meta para nuestro caso,
¿Qué conviene? Entonces, no solo preocuparnos por acercarnos a la meta desde este resultado, sino establecer qué pasó. Por eso, a la hora de concluir cuál es ese riesgo, entonces usted puede hablar en términos de riesgo. Venga, si yo no estoy cumpliendo la meta en la operación, yo tengo que entender por qué y establecer las acciones para que en el periodo siguiente se cumpla, porque no se trata de medir y este fue el resultado y entonces vamos al periodo siguiente a ver qué ocurre. Acuérdense que nosotros medimos con la proyección, con la realidad y prospectivamente. Entonces hacemos todo el escenario para poder tomar esas decisiones. Hasta aquí vemos lo que tiene que ver entonces los márgenes en términos de lo que me queda de algo. ¿Cuánto me quedan de las ventas? En operación 5 pesos con 33 por cada 100 en ventas y neto 1,92 por cada 100 en ventas. Esa podría ser la lectura. O me gano el 6,6% de cada 100 pesos que vendo. De la misma manera. Y vamos a cruzar estos indicadores en función de todos los costos que yo asumo desde la financiación de la organización, teniendo en cuenta que, como lo explicábamos en uno de los momentos de los encuentros iniciales, esa financiación está determinada por la deuda que tiene costo, porque no es todo el pasivo, es la deuda financiera, aquellas obligaciones tanto corto o largo plazo que son ajenas a la empresa, es decir, es el costo de oportunidad de la organización y como tal se debe generar. Entonces, no todos los pasivos, porque hay pasivos que ocasionalmente pueden tener un costo. Ejemplo, usted no cumple con la fecha pactada para el pago de los servicios públicos, inmediatamente le van a generar una sanción, una multa, un interés. Usted no le cubre una obligación al Estado a través de la DIAN, a usted le van a cobrar la sanción y el interés. Pero no son esos los casos que queremos evaluar, porque esos son los casos extremos en algunos momentos de iliquidez. Usted como gerente, recordemos, como analista, como empresario, debe garantizar que las condiciones se cumplen. Mientras que cuando usted va al banco, de entrada le ofrecen, a partir de ese recurso que usted necesita, que se una tasa de interés. Entonces, ¿qué es la diferencia? Es ese costo de oportunidad, lo que medimos en términos de la deuda financiera. Entonces, vamos a calcular aquí los elementos para ir a mirar otro concepto que ya lo habíamos trabajado, que es el costo de capital, porque en función de ese costo es que yo mido la rentabilidad de la empresa. Entonces, identifiquemos cuál es la deuda financiera que se encuentra en el estado de situación financiera en los pasivos o las obligaciones con terceros con el apellido pasivo financiero, tanto en el corto como en el largo plazo. Y establecemos cuánto me endeudé en esta compañía, ese fue el comportamiento. ¿Y cuál es el valor del aporte del socio? ¿Representado en qué? Representado en la cuenta patrimonio. No el capital y todo lo que compone el patrimonio. ¿Por qué? Porque hoy que no se le han entregado esos beneficios al socio, simplemente los está invirtiendo, apostando todos en la organización. Entonces, por eso comparamos contra todo el patrimonio. Y aquí tenemos los resultados completos. Al final del día, establecemos que la empresa que está valorada en cuanto que va a ir el activo corriente 1.427.253 para este caso, fue financiada por 1.017.366 año 1 y en el año 3 1.086.092. Esa fue la fuente de financiación. Y esas obligaciones tienen unos costos. El costo del banco está definido como el costo financiero o la tasa del pasivo. Vamos a los datos y lo vamos a buscar. Para nuestra situación es el 5% en cada año, en este escenario. Lo traemos porque a partir de allí vamos a calcular. Y por el contrario, el inversionista también espera un rendimiento. Puede suceder que ustedes en las organizaciones no tengan establecido esa tasa que el inversionista espera. ¿Por qué digo que puede suceder? Porque las compañías que no realizan con frecuencia esta medición, este análisis para la toma de decisiones, se puede presentar. Entonces, así las cosas, ¿de dónde genero esa tasa? Es una posibilidad, es ir a evaluar cómo está el mercado en función de esos mismos montos y esa empresa, o sea, cuánto está devolviendo en términos de patrimonio del inversionista y ese será un referente. El otro es, si usted invirtiera esa misma cantidad de dinero en un producto del sistema financiero, ¿cuál es la tasa que le va a pagar el sistema? Que es el costo de oportunidad pues, del sistema o el beneficio en términos de rentabilidad que espera ese inversionista de ese producto. Entonces allí tenemos dos maneras. Aquí pues el presupuesto está dado.
Y al final lo que vamos a calcular es cuál es el costo total de esa financiación. ¿En función de qué? Del costo promedio ponderado de capital, del costo de capital o del WACC, ¿sí? Y ahí vamos a medir. Entonces, este costo promedio ponderado, como su nombre lo indica, es una ponderación entre las tasas, la de la deuda del inversionista, y las fuentes de financiación. Entonces, vamos a calcular ese promedio ponderado. ¿Por qué no es un promedio aritmético? Aquí alguien me podría decir, bueno, entonces aquí tenemos un promedio aritmético de 5.50, porque en este caso nosotros no tenemos la misma fuente de financiación. Miren que el patrimonio son 208.696 y la deuda financiera 808. Conclusión, no estoy financiando en igualdad de proporciones, por lo tanto no puedo hacer promedio aritmético, sino promedio ponderado, que lo hacemos con base en esta forma. Entonces vamos a despejar utilizando pues, los diferentes paréntesis, busco el valor de la deuda, 808.60, dividido el valor de la deuda más el patrimonio. Aquí lo voy a hacer con este, ahorita lo hacemos con total de la financiación porque ya lo conocemos. Y ese valor, como hemos dicho, por el costo de la fuente de financiación externa. Cerramos aquí un paréntesis. Mire que si yo doy un enter hasta acá, y esto está bueno por el término de paréntesis, porque a veces me falla, como en este caso, faltar otro paréntesis. Entonces hasta aquí he calculado la fuente de financiación, es decir, que estos 808.670.000, cuando vienen a producir a la empresa, no es que yo al banco le vaya a pagar una tasa del 3.97, no, es que me deben producir una rentabilidad mínima del 3.97 para poder satisfacer las condiciones de pagarle al banco a 5 y darle al inversionista el 6. Pero el inversionista habla de la tasa mínima, es decir, que su misión es buscar garantizarle un mayor beneficio. Entonces tenemos el primer término, vamos a sumar la ponderación del segundo término. Entonces tomamos acá. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor del patrimonio? 208.696. Y ese valor lo divido entre ¿qué? Lo divido entre patrimonio más, lo divido entre patrimonio más deuda. Entonces en este caso puedo coger este valor porque ya lo tengo calculado, que era lo que les decía. Y ese resultado lo voy a multiplicar por el costo esperado por el inversionista. Entonces al final del día encuentro que el costo promedio de esa financiación de esa empresa es de 5.21. Es decir, la empresa debe poner a producir sus recursos a esa tasa para cumplir esas expectativas que ya dijimos. Como estoy evaluando rentabilidad, entonces voy a mirar otros indicadores también muy importantes. Tenemos la rentabilidad del activo y la rentabilidad del patrimonio, rentabilidad del equity. Recordemos que estas siglas son siglas americanas. Y les he contado que las finanzas tienen mucha ascendencia americana, ¿cierto? Allá, pues, digamos, nace y se desarrollan las mayores teorías. Y tenemos cuál es el logro que yo tengo. Acuérdense que el primero cuánto me queda. ¿Cuál es el logro que yo lo genero en la operación? ¿Producto de qué? Del resultado versus los activos. Entonces vamos a calcular cuánto rentó mi activo, el valor total de la utilidad operativa del periodo comparado con los activos de la compañía. Y aquí vamos a hacer un análisis un poquito más despacio. Vamos a tomar el valor del activo total y le vamos a restar los activos que no son de la operación, ¿sí? Porque eso es lo que está diciendo la compañía. De lo que usted operó realmente, ¿cuánto es? Lo puede calcular, o sea, usted pudiera calcular aquí de la misma manera cuánto de la utilidad operativa corresponde, lo va a hacer en este otro escenario distinto, pero para que simplemente veamos la condición. ¿Cuál de esta utilidad operativa corresponde al total del activo? ¿Qué ocurre cuando yo tomo el activo total? Pues simplemente aquí puedo de alguna manera diluir aquellos activos que no están siendo tan productivos, que no son destinados a la operación. Por eso entonces lo vamos a trabajar siempre depurando ese activo no operacional, porque así como la empresa tiene un beneficio por esos activos no operacionales, también tiene gastos. Entonces solo vamos a medir lo que es de la empresa, lo que es de la operación. Entonces así las cosas. ¿Cuánto logré yo generar vía rentabilidad del activo en esa empresa? 6.91, 8.45 y 8.29. Ahorita vamos a cruzar esos indicadores y vamos a ver por qué es importante la rentabilidad. Y vamos a mirar entonces en términos del patrimonio, el dinero que se gana el inversionista, o sea, la utilidad antes de impuesto, comparado con la inversión que él realizó. Y la inversión que realizó, recordemos que está en el patrimonio.
mejor si tomo bien las cifras, en el patrimonio. ¿Cuál? Toda la cuenta, por lo que ya explicaba anteriormente. Es así las cosas, yo aquí veo unas rentabilidades muy grandes. Yo digo, bueno, aquí ¿qué pasó? De hecho, en este esquema que le he preparado para que sea más fácil comprender lo que estamos haciendo, empezamos a graficar. Ya vamos a explicar esta situación. Y estos esos resultados, el del dueño, lo vamos a comparar con la tasa que le espera. La tenemos aquí en los datos, la teníamos arriba también, la puedo buscar de cualquiera de las fuentes de información que tengo para el ejercicio y las comparo. Entonces miren que al final del día yo voy a comparar todas las tasas. La primera, costo de capital. Costo de capital. ¿El costo de capital es más bajo que la rentabilidad del activo? Sí, usted busca recursos bajos y los pone a producir más, 6.91. Pero a su vez, usted busca que lo que usted logra con la inversión suya, con el patrimonio, sea lo más alta posible, como vemos en este caso, que sería para nosotros la gráfica, la barra gris. Entonces, mire que están ascendentes. Y a su vez, esa rentabilidad que le produce a usted como inversionista, esa inversión va a ser mucho más grande que la tasa que espera. O por el contrario, usted dice, la tasa que yo espero es la más pequeña para que me dé una rentabilidad más grande. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, esta tasa esperada para el dueño se convierte en un punto de partida, en un piso, donde yo me devuelvo a revisar a partir de acá. ¿Cuánto logré yo cuánto logré generar en términos de rentabilidad con el patrimonio invertido? ¿Cuánto logré con el activo? ¿Y cuánto me quedó por la operación? Entonces ahí es donde vemos la diferencia. ¿Cuánto me queda? Y calculo los tres elementos y los voy a analizar. Entonces este debería ser el comportamiento normal. ¿Puede llegar a ocurrir un comportamiento diferente? Sí. En ese orden de ideas vamos a concluir que la empresa destruye valor, pero lo veremos más adelante cuando estemos revisando generación de valor. Y aquí voy a explicar otro concepto y es el costo de capital con beneficio tributario. Miren que aquí, en este escenario, tenemos una variable adicional. La voy a colocar aquí en una letra de otro color para que lo visualicemos. Voy a colocarla aquí más resaltadito, simplemente para efectos académicos de mirar qué es lo que pasó en este caso. Entonces, este concepto de costo de capital con beneficio tributario lo que significa es que al inversionista, yo además de todo lo que ya hice, de trasladarle una muy buena rentabilidad, lo voy a beneficiar por pagar deuda. ¿Por qué? Porque esa deuda al Estado le permite descontarse ese valor de los recursos invertidos. Entonces ese beneficio tributario y lo vamos a calcular. Vamos a tomar de acá los datos que ya calculamos, los podemos tomar de acá, lo podríamos volver a calcular. Como ya los tengo, simplemente los voy a tomar. Voy a arrastrar. Estas no me las arrastró, las voy a traer de acá, como dice mi mamá. No, están en decimales, no puedo configurar la celda. Como dice mi mamá, hija, el perezoso, no es perezoso, era por practicidad, trabaja doble. Y tenemos entonces aquí, ¿cuál es la tasa? La tasa de la deuda, la tasa del inversionista, y busquemos cuál es el impuesto, que lo tenemos ¿dónde? Dentro de los datos. ¿Cuál es la tasa impositiva? Y miremos que aquí tenemos tasas distintas, en el 17.34, en el 18.34, 19.33, y si seguimos analizando, en el 20 va a ser el 32, por aquello del efecto de los temas tributarios en Colombia. Entonces aquí tenemos las variables. Recordemos que este esquema es solo para facilitar el cálculo del costo capital y el análisis con el beneficio. Estamos haciendo lo mismo que teníamos allá. Entonces vamos a tomar, nuevamente calculamos, ¿cuál es el costo capital? Entonces recordemos, paréntesis, paréntesis, establezco cuál es el valor de la deuda, esto comparado con la deuda más el patrimonio más la deuda o la deuda más el patrimonio, lo mismo que propiedad conmutativa, y ese valor lo multiplico por la tasa que me cuesta el pasivo o la tasa de la deuda. Pero a su vez, cierro este paréntesis, creo que ahí estoy bien cerrando, multiplico, entonces aquí voy a abrir otro paréntesis por 1, que es una constante, menos la tasa de impuesto. Tengo otro paréntesis, más
la ponderación del patrimonio, como lo habíamos hecho, más el valor del patrimonio comparado o dividido con el patrimonio más la deuda o lo mismo que la financiación. Y ese resultado multiplicado por el costo de la deuda. Si esto me quedó bueno en términos de paréntesis, que pensaría que sí, a ver, vamos a revisarlo, yo creo que aquí me hace falta uno, debe funcionar, sí, aquí en efecto me hace falta uno. Aquí me hace falta abrir y uno cerrar, al final tengo datos. Entonces, cuando ocurren este tipo de situaciones es más porque nos hemos equivocado en la mecánica de establecer los paréntesis. Y al final, entonces, voy a arrastrar esa forma. ¿Y qué es lo primero que vemos? Vemos un costo de capital más bajito. Claro, en efecto, yo voy a comparar este costo de capital con el primer costo que habíamos medido, con este 521. Porque ¿esto qué significa? Significa ¿cuál fue el impacto de pagar gastos financieros? Entonces miren que aquí voy a compararlo, vamos a arrastrarlo hasta aquí, pues, para evaluar, y encontramos que en este escenario entonces tenemos un costo menor. ¿Por qué se benefició? Por pagar impuestos, es lo que estamos comparando. El costo de capital sin beneficio y el costo de capital con beneficio. Y este lo vamos a utilizar, como les digo, en la generación de valor. Y volvemos a calcular o traemos los indicadores que ya teníamos. Calculamos el ROA, vamos a calcularlo nuevamente pues, para efectos de recordar la utilidad operativa comparado con el valor de los activos. ¿Los activos cuál? Los activos operativos. Operativos. El resto, los activos no operativos. Y arrastro, ya lo teníamos. La rentabilidad del patrimonio, vamos a buscarla acá que la tenemos. ¿Cuál es la rentabilidad del patrimonio? Lo que habíamos calculado. La tasa que espera el inversionista y volvemos, que la podemos tomar de aquí o la podemos tomar de los datos, donde quiera que sea. Y volvemos a graficar y volvemos a comparar. Miren que entonces, si yo pongo esta gráfica al frente de la anterior, yo puedo evaluar primero de forma visual. Hacer aquí algo, pues ya lo tengo. De forma visual, yo ya puedo comparar que aquí hay un menor costo de capital. Miren que en este caso el costo es el marrón versus el azul que teníamos inicialmente. Eso es lo que tenemos que establecer. ¿Y qué pasó con esto? Logré beneficiar al inversionista. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Por qué lo logré beneficiar? Porque le estoy dando un costo más bajito. Entonces, en ese orden de ideas, voy a tener la posibilidad de beneficiar al inversionista. Hasta ahí espero que vayamos bien y vamos a mirar aquí otro indicador. ¿Cuál es el otro indicador? Entonces, ¿qué significa el índice? Bueno, ya vamos entonces a mirar por qué se utiliza. Un sistema de Dupont o índice de Dupont es un indicador financiero que combina los principales indicadores financieros para determinar qué tan eficiente fue la compañía en el uso de sus activos, del capital de trabajo y el apalancamiento financiero o el multiplicador de capital. Eso es lo que vamos a lograr aquí. Entonces vamos a mirar qué tan eficiente fue la compañía. ¿En términos de qué? En términos de utilizar todos esos tres elementos. Entonces calculamos nuevamente lo que les he dicho. Construir un índice es muy sencillo. Uno identifica las variables, hace una relación matemática y evalúa, como en este caso. ¿Cuál va a ser entonces el margen neto? Lo habíamos calculado. Incluso, recordemos que lo tenemos aquí. Vamos a buscarlo, el margen neto, cuánto me queda por cada 100 en ventas. Lo teníamos, lo traigo para acá. Vamos a calcular uno nuevo, que es la rotación de activo. ¿Cuántas veces, en función de las ventas, yo soy capaz de mover mis activos? Entonces, tomo el valor de las ventas y lo comparo con el valor de los activos. Como aquí hemos tomado el activo operativo, entonces voy a hacer lo mismo. El activo operativo menos los otros activos corrientes. ¿Lo pueden encontrar calculado con el activo completo? Sí. Va a ser lo mismo, la unidad de análisis va a ser igual. Tenemos que tener en cuenta cuáles pertenecen a la operación y cuáles no, pero puede pasar. ¿Listo? Entonces aquí vemos que en el año 2017 tengo capacidad de mover el activo casi 1.3 veces, en el 2018 1.27 y en el 2019 1.23. Entonces aquí ya me voy volviendo un poquito menos eficiente. ¿Por qué? Porque este indicador se me está deteriorando.
Y vamos a mirar entonces qué ocurre con el multiplicador de capital. Entonces tenemos cómo lo calculamos. Dijimos que va a reflejar el apalancamiento financiero de la empresa, es decir, la capacidad de veces, el número de unidades monetarias, de activos que se compraron por cada unidad aportada por los socios. Entonces decimos, a ver, del valor de los activos, misma lógica, activos, insisto, me estoy haciendo aquí porque lo estoy depurando en todo caso, el valor de los activos totales menos el activo corriente por la lógica que estamos manejando, comparado con el valor de las ventas. Perdón, el valor del patrimonio. Perdón. Ahora, comparado con el valor del invertido, porque dijimos, qué capacidad tengo yo de generar activos o comprar activos con la financiación que tengo, con el valor del patrimonio, con el dinero invertido. Entonces aquí compré 2.4 veces los activos, aquí 2.51 y aquí 2.66. Si este indicador fuera, por ejemplo, solo una vez, pues estamos diciendo que con lo que yo coloqué en aportes a capital, fui capaz de comprar el activo que necesito. No fui capaz de generar más activos, o sea, no fui capaz de apalancarme en términos de ese indicador. Y al final del día, entonces, calculamos nuevamente cuál es el valor de la rentabilidad del patrimonio en función de esos resultados, ¿sí? Que vamos a comparar con el ROA que nosotros teníamos. Porque aquí, como diciendo, fue mayor, ¿por qué? Porque estoy dando, en otras palabras, estoy combinando todos esos indicadores principales. Entonces, al final veo que también hay un beneficio. Entonces, chicos, este es el análisis que teníamos programado para trabajar rentabilidad. Insisto, de la teoría ustedes van a encontrar la posibilidad de tener calculados varios indicadores. Lo más importante es de esos indicadores, cuáles soy capaz de gerenciar, identifico los más estratégicos, identifico la información con la cual voy a alimentar, porque no se trata de que se vuelva inoperante. Una compañía que no tenga capacidad de gestionar la información, pues no tiene sentido desgastarla con todo este número de indicadores, ¿cierto? Bastaría que fuesen los más claves para establecer. Entonces, así las cosas. Si ustedes me preguntan cuáles son los más claves que debería analizar, entonces vamos a volver a mirar. Analizo el grupo en términos de costo, en términos de activos, en términos de patrimonio, comparo con la tasa esperada y antes de capital y después de capital analizo los beneficios. Y no menos importante, dijimos, es muy común para los empresarios tener estos indicadores a la mano, saber cuánto se gana por cada 100 en ventas. Espero dar claridad con estos conceptos a los que vienen trabajando y que puedan continuar en esa fase de su trabajo. Hasta una próxima oportunidad.